Capítulo 86. Países alarmados. Poco a poco, a medida que el aura se volvía cada vez más poderosa y temible, comenzó a extenderse fuera de la cueva y comenzó a afectar un área que solo se hizo más y más amplia. Los primeros afectados fueron Wang Shan y Sulin. La inmensa presión se hizo más y más pesada día a día. Si no fuera por el hecho de que sabían que era por su hermano mayor, el señor demonio, habrían girado la cola y huido hace mucho tiempo. Si bien no se sabía si era porque sabían que la presión provenía de su padre o debido a sus propias líneas de sangre de White Tiger, Big Treasure y Little Treasure estaban sorprendentemente bien. Continuaron jugando entre ellos todos los días, sin preocupaciones y sin preocupaciones. Fue solo que la falta del teléfono celular los hizo hacer pequeños berrinches durante bastante tiempo. Al final, Di Baijun los suprimió con éxito, por supuesto. En cuanto a Di Baijun, ella naturalmente no se vería afectada por el aura. Estaba de guardia en un lugar cerca de la cueva todos los días, incluso cuando estaba descansando. Una sensación de seriedad y gravedad que parecían anticipación y nerviosismo apareció en sus ojos. Pasó el primer día. Cuando el aura en la cueva de repente se hizo significativamente más fuerte, Di Baijun sabía que la primera metamorfosis había terminado. Ella no se relajó. Su preocupación se hizo aún peor en su lugar. Pasó el segundo día y el aura de repente se hizo significativamente más fuerte nuevamente. Pasó el tercer día y sucedió lo mismo. Luego, pasó el quinto día y el aura ganó una fuerza repentina y significativa por cuarta vez. Pasó el séptimo día y sucedió por quinta vez, el noveno día pasó y sucedió por sexta vez. En este punto, la mirada de seriedad y gravedad en los ojos de Di Baijun se había vuelto extremadamente fuerte e intensa. La sexta metamorfosis, este ya era un número que estaba fuera del alcance de los seres comunes. Con su experiencia, sin embargo, naturalmente sabía que, en cierto sentido, este era realmente el verdadero comienzo. Fue solo si ese imbécil pudo completar con éxito la séptima metamorfosis que podría, ya ni siquiera en el estado de ánimo para cultivar, inconscientemente apretó la pata y vigiló de cerca. Al mismo tiempo, al igual que Wang Wu, que había completado la sexta metamorfosis en su avance, se sentía bastante débil para continuar, sus dos habilidades especiales parecían activarse. Un poder sin forma parecía surgir en él, ayudándolo a llevar a cabo la séptima metamorfosis. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 días. El aura se fortaleció por séptima vez. Aparte de Di Baijun, Sulin, Wang Shan, Big Treasure y Little Treasure, no había otro ser a menos de 50 kilómetros de la zona. Todos ellos habían huido con miedo. La alegría apareció en el semblante de Di Baijun, y finalmente lanzó un largo suspiro de alivio. Esta fue la séptima metamorfosis. El idiota sorprendentemente no estaba mal. Uno podría considerarlo apenas cumpliendo con los estándares ahora. Ella mantuvo la cabeza en alto, y una mirada única de orgullo apareció en su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 6 días y el aura se hizo más fuerte por octava vez. Mezclado entre las emociones relajadas y animadas de Di Baijun también fue un asombro. Ese idiota, qué impresionante. Esta era la octava vez ahora. ¿Podría realmente completar la novena vez también? Ella sacudió la cabeza de inmediato ante la idea. Fue imposible. Si bien ese imbécil tenía una gran aptitud e incluso 2 habilidades especiales extraordinarias, ¿cómo podría ser tan fácil lograr la novena metamorfosis? Fue imposible. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo un día tras otro y el aura de ese imbécil continuó fortaleciéndose poco a poco sin mostrar ninguna señal de detenerse, Di Baijun gradualmente se quedó bastante estupefacto. Seguramente no. Dentro de la cueva, para ser honesto, Wang Wu en realidad no pudo continuar más después de completar la octava metamorfosis con la ayuda de sus 2 habilidades especiales. Sin embargo, un tremendo poder misterioso sin forma salió del mapa del universo en este punto y lo ayudó a llevar a cabo la novena metamorfosis. Con eso, llegó a comprender algo. El mapa del universo no era tan simple. No solo le permitió experimentar cómo sería el avance, sino que también le proporcionó un poder misterioso para romper.
Después de todo, la novena y perfeccionada metamorfosis no era algo que uno pudiera completar simplemente sabiendo cómo hacerlo. Necesitaba un potencial y un poder inmensamente grandes como apoyo. Al confiar en su propia fuerza y potencial, probablemente solo pudo completar 6 rondas de metamorfosis. Con la ayuda de sus 2 habilidades especiales, podría completar 8. Este era su límite si lo hacía él mismo. El siguiente y el último necesitaban la ayuda del mapa del universo. Sin embargo, estaba algo satisfecho con tal resultado. Después de todo, uno no debe subestimar absolutamente el esfuerzo necesario para 6 rondas de metamorfosis u 8. En la información que Sigel le había dado, así como en lo que había mencionado en el pasado, los que completaron 6 rondas de metamorfosis ya podrían considerarse genios reales, y ya eran lo suficientemente fuertes como para convertirse en pilares de apoyo para sus clanes. Los que completaron 8 rondas fueron prodigios absolutos favorecidos por los cielos y fueron extremadamente raros. El hecho de que él, un tigre que no había despertado ningún tipo de línea de sangre, pudiera completar 7 rondas de metamorfosis por su propia fuerza, fue suficiente para sorprender a cualquiera que lo supiera. Sin embargo, completar la 9ª metamorfosis ahora sería una hazaña más impresionante. Concentró toda su atención en absorber aún más energía espiritual de todas las direcciones y fortaleció el nuevo poder y su propio cuerpo. Con la ayuda del misterioso poder, se sometió a la 9ª metamorfosis. Los animales en los alrededores huyeron más y más. La energía espiritual en la atmósfera también comenzó a experimentar turbulencias agitadas e inusuales. China también lo sintió en este punto. En la capital, Liton llamó a la oficina de Lia Yimin y dijo en serio: Elder Li, hace unos días, me enviaste información que decía que el centro de vigilancia había descubierto una actividad inusual en el norte, donde parecía que una gran cantidad de animales huían de algún lado. Sin embargo, los detalles exactos de lo que estaba sucediendo eran desconocidos. Enviamos a algunos hombres a investigar y descubrimos que esta situación inusual estaba empeorando cada vez más. Las personas que se acercaron al área sintieron un miedo intenso. Además de eso, también descubrimos rastros de ese tigre que estaba con el rey tigre, así como rastros de Sulin, cerca del área. Por lo tanto, estamos adivinando que esta situación puede tener algo que ver con el rey tigre. ¿El rey tigre? La expresión de Lia Yimin se volvió aún más seria. Reflexionó por un momento antes de preguntar constantemente: ¿por qué me llamas? ¡Qué astuto, Elder Li! Después de deducir que puede estar relacionado con el rey tigre, no dejé que nadie entrara más. Me gustaría solicitar permiso para usar imágenes satelitales e investigar qué está sucediendo exactamente, respondió Liton en serio. Como habían descubierto que la situación tenía algo que ver con el rey tigre, tendrían que elevar el nivel de gravedad del asunto. Muchos medios también se volverían inutilizables, como el uso de satélites para hacer una sonda precisa del área. Todavía no tenía la autoridad para usarlo para investigar al rey tigre. Lia Yimin reflexionó sobre el tema. Según su acuerdo con el rey tigre, no se les permitió investigar los asuntos del rey tigre, ya que les agradaba, aunque el rey tigre no lo sabría incluso si rompiera el acuerdo de todos modos. Sin embargo, un acuerdo fue un acuerdo. A menos que sea absolutamente necesario, nunca lo rompería. Era como reglas y estándares. Sin reglas y estándares, no se puede lograr nada. Aquellos que rompieron casualmente las reglas definitivamente no se encontrarían con un final decente. Unos segundos después, dijo en serio: primero entregaremos este asunto a los superiores. Puede llamarlos directamente para preguntar sobre la situación. Entendido, respondió Liton. Un día después, cuando Lia Yimin recibió la conclusión de que la secretaría había deducido después de recopilar información y datos de varias fuentes, marcó el número de Don Pingtao. En el momento en que se conectó la llamada telefónica, dijo severamente: líder, tengo algo importante que informar. Adelante, dijo un Don Pingtao tranquilo y de aspecto constante. Te enviaré los documentos primero. Míralos, dijo Lia Yimin mientras se acercaba. Unos minutos después, la expresión de Don Pingtao se volvió solemne.
Tenía un ceño fruncido en la cara, y uno no podía decir qué tipo de emoción llevaba su voz. Entonces, la conjetura actual es que el rey tigre es muy probable en medio de irrumpir en el tercer reino. Sí. Lia Imin asintió. Hubo una emoción algo compleja en su voz cuando dijo. A través de varias fuentes de información, ya hemos comprobado que el rey tigre y su familia, incluyendo a su tercer hermano menor Isulin, han dejado su hogar original. La probabilidad de que actualmente se esté abriendo paso es tan alta como aproximadamente el 90%. Silencio llenó la llamada telefónica. El tercer reino. Si hubiera sido la gente común la que se había enterado de las noticias, solo, en el mejor de los casos, exclamarían con asombro lo impresionante que era el rey tigre y cosas así. Sin embargo, ellos, personas que ocupaban puestos de alto rango en este mundo, naturalmente sabían muy bien qué tipo de podrían contener esas dos palabras simples, así como qué tipo de impacto representaba. Después de varios segundos de silencio, Don Pingtao se rió entre dientes y comentó. En última instancia, todavía hemos subestimado a ese rey tigre del norte. Una sonrisa un tanto irónica apareció en la cara de Lia Imin. Asintió con un suspiro y dijo. ¿Quién hubiera pensado que realmente se abriría paso tan rápido? Realmente no sé si esto es bueno o malo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ya que ya hemos tomado una decisión, debemos persistir hasta el final. En cuanto a si es bueno o malo, dejaremos que el tiempo lo pruebe. Don Pingtao dejó escapar un suspiro suave, aunque también había una inexplicable sensación de determinación en su voz. Habiendo entendido lo que acaba de decir, Lia Imin asintió sin sonar y pronunció con la misma resolución. Muy bien. Vigila de cerca la situación y evita que alguien haga algo estúpido. La voz de Don Pingtao reanudó su calma, estabilidad y poder. Sí, entiendo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 30 días completos desde que Wang Wu se aisló. Con los terrenos de reclusión de Wang Wu como centro, toda el área a menos de 100 kilómetros se llenó de una presión inmensamente fuerte. Ningún animal se atrevió a permanecer en el área, e incluso las aves mantuvieron una litera ancha. Era como si el lugar se hubiera convertido en un pueblo fantasma. Esto hizo que Wang Shan y Sulin tuvieran que pasar medio día yendo y viniendo durante sus cacerías. En esta mañana, los cielos estaban despejados y azules por millas, y parecía otro día tranquilo y pacífico. De repente, como si un volcán que había estado acumulando fuerza durante millones de años, la presión finalmente alcanzó su vértice y de repente se desató en los alrededores. Auge. Era como si hubiera estallado una explosión en los cielos justos. Reverberó intensamente en el cielo, las montañas y los bosques. Los animales aún más lejos huyeron en todas las direcciones con miedo y pánico. El siguiente momento, rugido. Un rugido de tigre que sonaba como si hubiera venido de tiempos primordiales pasó de tierras bajas a altas, volando hacia los cielos a gran velocidad en un abrir y cerrar de ojos. Impresionante y poderoso, el rugido del tigre era como si lo único que quedara en esta extensión de tierra. Cuando el rugido del tigre estalló en los alrededores, un gigantesco holograma de tigres de hasta 100 metros de altura también se alzó en el cielo y rugió en los cielos. Su incomparable y dominante podría mirar con orgullo el mundo y barrer el cielo, esparciendo todas las nubes a varios cientos de kilómetros de donde estaba con un solo rugido. Pisoteó los bosques interminables en las montañas y todos los animales temerosos y aterrorizados debajo de sus pies. También alarmó a todos los principales países del mundo en este instante. Capítulo 87. Perfecto y sin defectos en el centro de vigilancia de China, es el rey tigre. ¡Qué gran conmoción! Informe esto al gabinete de inmediato. La escena entró en la vista de Don Pingtao a la velocidad más rápida posible, y una expresión grave se hizo cargo de su semblante. ¿Había roto? El centro de investigación debe analizar la situación de inmediato. Sería mejor si pudieran deducir cuántas rondas de metamorfosis sufrió el rey tigre antes de alcanzar el reino del cuerpo divino, así como una estimación aproximada de lo fuerte que es. Entendido. En Rusia, oh Dios mío. ¡Qué tigre tan grande! ¿Qué está pasando?
Un tigre tan masivo ha aparecido en las fronteras de China. Rápido, rápido. Date prisa e informa esto al líder. Alrededor de un minuto después, el líder ruso vio la vista. Más de 10 segundos después, ordenó de inmediato. Investigue esto a toda costa. Además, ponte en contacto con China. Esto concierne al mundo entero. China necesita darnos una explicación. Entendido. En India, no hay error en esta fotografía esta vez. Algo inusual realmente ha ocurrido en China. Este enorme tigre. Haz todo lo que puedas. Debemos tener una idea clara de lo que está sucediendo. Además, comuníquese con China de inmediato. En Irán, en Inglaterra, todos los países capaces de monitorear el mundo habían estado alarmados en este momento, y tomaron en gran medida las mismas medidas en respuesta a él. Investigar la situación por sí mismos mientras contactaban a China. Sin tener en cuenta la serie de efectos que se activaron posteriormente por ahora, en este mismo momento, ese rugido de tigre devastador duró 3 minutos completos antes de que se detuviera gradualmente, y el enorme holograma de tigre de 100 metros de altura comenzó a dispersarse. Las montañas temblorosas también se calmaron gradualmente. Diva y Jun y los otros que se habían retirado a algún lugar cercano, miraron fijamente la cueva. Rugido. Cuñada, ¿ha tenido éxito Gran Hermano? Preguntó Wang Shan ansiosamente. En su agitación, Diva y Jun pasó por alto las 3 palabras. Ese imbécil había completado 9 rondas de metamorfosis. 9 rondas de metamorfosis que provocaron el nivel de perfección. Puede sonar fácil, pero ¿cuántos podrían lograr eso incluso en el mundo salvaje? De toda la especie de tigre, ella era la única entre su generación en lograrlo en ese entonces. Sin embargo, ese imbécil realmente había logrado. Un sentimiento complejo e indescriptible surgió dentro de ella. Ella simplemente asintió como respuesta a la pregunta de Wang Shan. Sin embargo, esto ya fue suficiente para hacer que Wang Shan se alegrara. En primer lugar, ahora que su hermano mayor había tenido éxito, ya no tendrían que continuar con su estilo de vida actual. En segundo lugar, cuando se había dirigido a ella como cuñada en este momento, en realidad ya no sentía esa sensación de peligro. Esto fue asombroso. Rugido. Cuñada, ¿cuándo saldrá Gran Hermano? Diva y Jun de repente volvió a la realidad, no por esas 3 palabras sino por las palabras salir. Una rara sensación de pánico brotó en ella. No, esto no serviría. Ahora que el imbécil había alcanzado el reino del cuerpo divino, todo sería tan claro como el día para él en el momento en que escaneó cualquier cosa con sus sentidos divinos. No debo permitir que me vea como soy ahora. Así es, absolutamente no. Se movió de inmediato y corrió hacia una cueva que había sido preparada de antemano, dejando solo unas pocas palabras que apenas sonaban lo suficientemente tranquilas. Rugido. También voy a recluirme para mi gran avance. Wang Shan, Sulin, Big Treasure y Little Treasure estuvieron estupefactos por un momento allí. Rugido. ¿Qué le pasa a Mami? Little Treasure, que parecía totalmente perplejo, preguntó. Rugido. No lo sé. Un gran tesoro igualmente perplejo sacudió la cabeza. Wang Shan y Sulin tampoco podían pensar en ninguna razón para su comportamiento. Sin embargo, sus expresiones se volvieron aburridas y abatidas de inmediato. Si la cuñada, la tigresa viciosa, también iba a romperse, entonces eso no significaba que aún tendrían que continuar un estilo de vida como este. Wang Wu, que estaba en la cueva, no sabía lo que estaba sucediendo afuera. Todo su cuerpo estaba lleno de una fuerza que nunca antes había sentido, y nunca se había sentido mejor que esto. Después de dejar salir ese largo rugido, reunió su vasto poder algo ondulado y se puso de pie. Con una mirada de él, una luz dorada brilló y un golpe que parecía casi inteligente golpeó el suelo, borrando instantáneamente todos los huesos de desechos, sangre, e impurezas que había expulsado de su cuerpo. El olor desagradable también se disipó junto con él. Fue solo entonces que Wang Wu comenzó a aceptar cada cambio en su cuerpo en detalle. Todavía tenía 10 metros de altura en los hombros y no se había vuelto más grande.
Sin embargo, Wang Wu sabía que su fuerza no solo había aumentado en más de 10 veces. Si se dijera que su cuerpo de 10 metros de altura era una roca o hierro crudo en el pasado, entonces su cuerpo actual sería una aleación que había pasado por innumerables rondas de templar, o un trozo de jade libre de cualquier indicio de impureza. Los dos estaban en dos ligas diferentes y no podían celebrarse en comparación entre sí. Además, ahora que su cuerpo divino había sido forjado, no enfrentaría ningún cuello de botella en el futuro. Solo necesitaría dejar que su cuerpo divino se desarrolle y fortalezca. Como si un gran río, un poder fuerte y contundente fluyera lentamente dentro de su cuerpo, emitiendo un aire rico y pesado de misterio y profundidad que casi se solidificó. Este poder tenía muchos nombres. Poder divino, poder espiritual, poder demoníaco, poder budista, etc. Diferentes clanes y especies tenían diferentes nombres para ello. Los tigres típicamente se referían a él como poder divino. Mediante el uso de una técnica de cultivo única, el poder divino circuló y fluyó a medida que absorbía lentamente la energía espiritual, fortaleciendo su cuerpo y alimentando su alma. Solo con un cuerpo más fuerte y más musculoso y un alma más poderosa se podría contener un poder divino aún más fuerte. Los tres se reforzaron mutuamente y estaban inextricablemente vinculados. Incluso si eliminara la ventaja que sus habilidades especiales aportaron a su fuerza de combate, el poder divino aún sería muy diferente del ki de sangre. Estaba lleno de una profundidad infinitamente misteriosa y fue su principal fuente de poder en combate desde este punto en adelante. Además, un indicio de emoción y anticipación apareció en sus ojos. Con un pensamiento de él, activó su poder divino. Los cambios rápidos pasaron por su enorme cuerpo. En medio de destellos dorados de luz, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se encogió hasta unos 2 metros de altura y continuó experimentando grandes cambios. La parte frontal de su cuerpo se transformó en el cuerpo del Gran Dao, en otras palabras, una apariencia similar a la de un humano, excepto que el pelaje grueso continuó permaneciendo en la superficie de su cuerpo. La mirada de emoción en sus ojos se hizo más fuerte. Levantó el brazo y echó un vistazo. Con un pensamiento, el pelaje retrocedió en su cuerpo para revelar la piel pálida. Levantó el brazo y creó una extensión de luz dorada. Como un espejo, reflejaba la apariencia actual de Wang Wu. Miró fijamente el reflejo, incapaz de mirar hacia otro lado. De repente, sintió una sensación de agitación que lo hizo querer derramar lágrimas de alegría. ¿Qué aspecto tan nostálgico fue este? Fue solo después de varios segundos que calmó sus emociones y comenzó a admirar su apariencia después de la transformación al cuerpo del Gran Dao. De pie a 1,82 metros, era grande, alto y musculoso. No había nada superfluo en todo su cuerpo, y rebosaba de una sensación que se sentía suave pero llena de poder explosivo. Perfecto e impecable, era como su cuerpo de tigre. No tenía ningún defecto en absoluto. Sorprendentemente, su rostro se parecía un poco al que tenía en su vida pasada, excepto que era mucho más guapo. También fue igual de perfecto. Tenía cejas afiladas y ojos centelleantes como las estrellas. Sus rasgos eran finos y cincelados con un toque de dureza. Una sensación única de dominación e imposición podría impregnar el aire a su alrededor como si fueran dioses de las leyendas. Entre todos los hombres que recordaba de sus dos vidas, definitivamente no había nadie que fuera más guapo que él. No, eso no estaba bien. Del mismo modo, no hubo comparación entre ellos en absoluto. Sin tener en cuenta la brecha con respecto a su apariencia física por ahora, solo la diferencia entre los dos en términos de jerarquía de formas de vida por sí sola ya era suficiente para aplastar cualquier tipo de comparación. Era como si uno fuera oro puro, mientras que el otro era una pieza de madera podrida con una capa de pintura dorada. Los dos no se pudieron comparar entre sí en absoluto. De lo contrario, sería injusto para la madera podrida. De repente, una emoción inusual brotó en él, y miró el lugar donde había sufrido metamorfosis antes. Todos los huesos de desechos e impurezas allí ya se habían ido. Levantó una ceja. Entonces, ¿era esta la diferencia entre un ser divino y un mortal?
Aunque todavía estaba lejos de calificar como un ser divino, cuando pensó en su pasado en este momento, una leve sensación de asco y odio en él de inmediato. Sin embargo, esto fue incluso hacia sí mismo. Entendió los sentimientos de Sigel aún mejor ahora. Es solo que, ya no era mortal. Un indicio de una sonrisa se formó en sus labios, y una sensación de satisfacción fluyó en su corazón. Después de admirarse por unos minutos más, no pudo detenerse más. Su poder divino surgió, y surgió el pelaje sobre su cuerpo, transformándose en una túnica negra de anfú con adornos dorados. Cuando se cubrió con su cuerpo desnudo, lo hizo parecer alto, delgado, magnífico, pero también dominante. Ahora, esto fue lo que hizo que el poder divino fuera tan misterioso y sorprendente. Aunque todavía no podía cambiar directamente la forma y la estructura de un objeto externo, poder hacerlo por sus propias cosas ya era suficiente. Podía transformar directamente su pelaje en ropa. Después de mirarse a sí mismo durante otro medio minuto, caminó hacia el exterior con satisfacción. Ya no podía contener sus sentimientos de anticipación. Me pregunto cómo se sentiría Sigel cuando me vea así. Reinó sus emociones y salió de la cueva paso a paso. Pronto apareció fuera de la cueva. Los pocos pares de ojos que habían estado observando el área atentamente quedaron atónitos de inmediato mientras miraban a la figura desconocida. Little Treasure parpadeó con sus grandes ojos. Se inclinó la cabecita y habló con incertidumbre su voz joven e infantil. Rugido. ¿Es ese papi? Mientras hablaba, su naricita también olía constantemente el aire. Ella parpadeó una y otra vez, cada vez más perpleja. Rugido. No lo sé. Big Treasure también estaba haciendo lo mismo. Olfateó el aire mientras parpadeaba y sacudió su cabecita redonda. Rugido. Gran hermano. ¿Por qué te has vuelto así? Wang Shan parecía perplejo y perplejo. Junto a él, Sulin estaba en una condición mucho mejor porque también podía transformarse en un humano. No era el señor demonio demasiado perfecto. Sus ojos se ensancharon y surgieron indicios de enamoramiento dentro de ellos. Malvado, poderoso y perfecto, era aún más perfecto que las descripciones en las novelas. Esas personas en los dramas de televisión no podían sostenerle una vela. Wang Wu se sintió extremadamente complacido al sentir las pocas miradas asombradas. Luego, su mirada se extendió por la zona. ¿Dónde estaba la chica tonta? Este es un término utilizado para los estilos históricos de ropa que usa el pueblo Han en China. Capítulo 88. Vuelo, fuerza de combate. La razón por la que había salido corriendo tan ansioso era exactamente para mostrarle a Sigel su apariencia. Después de que su mirada barrió el área varias veces más, levantó una ceja ligeramente. Ella en realidad no estaba cerca. No pudo evitar volverse bastante infeliz. Viejo tercero, ¿dónde está tu cuñada? De ninguna manera responder a las preguntas de Big Treasure, Little Treasure y Old Tip. Wang Wu habló en tiger lenguaje, sus palabras tenían un significado subyacente para ellos. Wang Shan respondió honestamente. Rugido. La cuñada dijo hace un momento que ella también estaba en reclusión para abrirse paso. Wang Wu frunció el ceño. No le sorprendió que Sigel ya pudiera aislarse para abrirse paso, pero hacerlo hace un momento. ¿Necesitaba tener tanta prisa? ¿O lo estaba evitando deliberadamente porque no quería verlo? Esa fue prácticamente la única explicación, ¿pero por qué? Reflexionó por un momento, incapaz de poner su dedo sobre él. Rugido. ¿Eres papi? Little Treasure volvió a llamar con su voz joven e infantil en este momento. Parecía algo segura pero también algo tímida. Rugido. Parece que sí. Junto a ella, Big Treasure también habló. Como si finalmente hubiera llegado a una conclusión después de tratar de identificar a su papá durante medio día, asintió y respondió a Little Treasure. Sus palabras atrajeron la atención de Wang Wu hacia ellos. Al escuchar lo que dijeron, se formó una sonrisa en sus labios. No importa, él dejaría a un lado a Sigel por ahora. Eventualmente se encontrarían de todos modos. Mostraría cierta preocupación por sus dos pequeños bebés preciosos primero.
Con un pensamiento, su forma de Dao se convirtió en su forma de tigre en medio de destellos de luz dorada. La altura de sus hombros todavía tenía 10 metros de altura. Al instante, Wang Shan y Su Lin no pudieron evitar dar unos pasos atrás con una mirada de reverencia en sus rostros. La figura frente a ellos se sentía familiar pero también desconocida para ellos, llenándolos con un sentido de reverencia aún más profundo. El pelaje dorado parecía brillar y brillar, su color tan puro que deslumbró el ojo. Sus rayas negras eran extremadamente profundas como los agujeros negros. El pelaje blanco en su vientre estaba impecable, y tan limpio y puro como la nieve virgen. Como si fuera un todo naturalmente integrado, los tres colores se entrelazan entre sí para formar un tipo indescriptible de belleza. Más importante aún, también llevaba un poder dominante que era mucho más fuerte que antes, lo que hacía que los dos se sintieran instintivamente como si sus piernas se hubieran convertido en gelatina. Rugido. Es papi. Papi. Sorprendentemente, fueron los dos pequeños tipos los que no prestaron atención al imponente poder alrededor de Wang Wu. Se animaron alegremente mientras corrían, sus 8 pequeñas piernas cortas se movían extremadamente rápido. Wang Wu sonrió de inmediato. Encogió su cuerpo hasta 2 metros de altura y abrazó a los dos pequeños. Este tamaño era el adecuado para los dos pequeños tipos. Como uno podría transformarse en la forma Dao después de alcanzar el reino del cuerpo divino, naturalmente también podrían controlar el tamaño de su cuerpo a voluntad. Sin embargo, a menos que uno poseyera algún tipo de habilidad o técnica especial, solo podrían reducirse y no podrían expandirse más allá de su tamaño real. Además, ya sea transformándose en la forma Dao o disminuyendo, se consumiría el poder divino. Era solo que no requería mucho. Por el contrario, consumió muy poco. Además, y lo más importante, era en la forma original de uno que serían los más poderosos. Reducir el tamaño fue perjudicial para la capacidad de uno de usar sus habilidades al máximo, y la cantidad de poder que uno podría exhibir mientras estaba en forma de Dao fue aún menor. Solo se podría utilizar aproximadamente el 70% de su potencia. Cuando las luces doradas parpadearon, Wang Wu se transformó nuevamente en su forma de Dao. 2 manos grandes y fuertes acariciaron las cabecitas de Big Treasure y Little Treasure. Hay que admitir que estar en forma de Dao era simplemente más conveniente. También podía hacer las mismas acciones mientras estaba en forma de tigre por ahora, pero simplemente no parecía tan agradable a la vista. Rugido. Papi, ¿por qué te has convertido en este formulario otra vez? Se parece a Sakura. Little Treasure exclamó con perplejidad mientras se frotaba la cabeza contra la mano de Wang Wu. Por ahora, ella ya estaba segura de que esta forma de papá también era papá. Rugido. No, es lo mismo que el tigre de corazón negro, dijo Big Treasure de inmediato. Rugido. Estúpido gran hermano. La cabeza de tigre de corazón negro es la cabeza de un tigre. Papi no lo es. Little Treasure miró con orgullo a Big Treasure y replicó como si estuviera justificado que lo hiciera. Big Treasure parpadeó y miró fijamente la cabeza de su padre. Rugido. Oh, eso parece. Papi, ¿por qué no te transformas en una cabeza de tigre? ¿Puedes transformarte en una cabeza de tigre? Wang Wu quedó algo sin palabras por los comentarios de los dos pequeños compañeros. ¿Qué querían decir con Sakura y Blackhearted Tiger? Una era una reina de lindos, mientras que la otra era un tipo miserable. ¿Cómo podría parecerse a ellos? No les respondió. En cambio, un brillo dorado apareció en sus ojos mientras convertía su poder mental en sus sentidos divinos y escaneaba los cuerpos de los dos pequeños. De inmediato, una mirada bastante asombrada apareció en sus ojos. Luego, fingió estar disgustado. Míralos a los dos. Estás tan sucio después de jugar. Papi te limpiará. Mientras hablaba, el poder divino dorado surgió de su palma y envolvió sus cuerpos, limpiando todo el polvo sobre ellos. Los dos pequeños lo observaron con curiosidad. Un par de segundos después, estrecharon sus ojos cómodamente, y sus colas comenzaron a moverse de un lado a otro detrás de ellos. Se veían extremadamente felices. Mientras tanto, Wang Wu estaba bastante asombrado.
En realidad no había impurezas en los cuerpos de Big Treasure y Little Treasure. A lo sumo, solo había algo de polvo en su pelaje, eso era todo. ¿Fue este el milagro de la línea de sangre del tigre blanco? Como se esperaba, los ricos de segunda generación de primera clase simplemente no eran lo mismo que otros. Mientras lo pensaba, también echó un vistazo a Old Tirdisulin. Se retractó de inmediato después de solo una mirada. Como la vista era tan insoportable para la vista, será mejor que no mire. Todavía podrían quedarse como amigos si dejara que algunas cosas no estén claras. Si realmente lo resolvía, temía que ya no quisiera mirar a Old Tirdisulin. Rugido. Gran hermano, ¿es este el reino del cuerpo divino? Wan Shan también se le acercó y le preguntó con curiosidad. Había aprendido muchas cosas recientemente, entre las cuales también se encontraba el reino del cuerpo divino. Junto a él, todavía había algunos indicios de enamoramiento en los brillantes ojos de Sulin, como el agua de manantial. Wan Wu no le prestó atención. En cambio, asintió con bastante alegría y respondió. Eso es correcto. También debes trabajar duro y esforzarte por alcanzar el reino del cuerpo divino lo antes posible, para que puedas convertirte en el tigre pilar de apoyo y lucha y contribución a los tigres. Bueno. Wan Shan asintió con la cabeza. Rugido. No te preocupes, gran hermano. Definitivamente trabajaré duro. Wan Wu también asintió. Luego, le preguntó a su hermano sobre lo que había sucedido mientras estaba recluido recientemente. Cuando escuchó que todo estaba normal y que no había pasado nada fuera de lo normal, su mente se tranquilizó por completo. Fuerte confianza en sí mismo brotó de él. A partir de este momento, podría manejar cualquier cosa sin importar lo que sucediera en el mundo. Viejo tercero, ve a buscar el teléfono celular, indicó Wan Wu. Wan Shan no entendió sus intenciones, pero sin embargo hizo obedientemente lo que le dijeron y lo hizo de inmediato. Sulin, puedes ir y hacer lo que necesites hacer. Yo mismo cuidaré de Big Treasure y Little Treasure, agregó Wan Wu. Sí, mi señor, respondió Sulin obedientemente de inmediato. Luego, ella se fue a cultivar, todo el tiempo mirándolo una vez cada 3 pasos. Wan Wu luego se transformó en un tigre de 2 metros de altura y jugó con los 2 pequeños muchachos con gran interés. De vez en cuando, miraba a la cueva donde Sigel se había recluido. La anticipación creció cada vez más dentro de él. Igual de bien, niña tonta. Que podamos vernos lo mejor posible la próxima vez que nos veamos. Mientras tanto, en la cueva, Dibaijun, que se había topado apresuradamente con la cueva, todavía no había logrado calmarse. Ella se regocijaba secretamente en alivio en este momento. Afortunadamente, ella había reaccionado lo suficientemente rápido y no había permitido que ese imbécil la viera en su estado actual. De lo contrario, no iba a burlarse de ella de por vida. No, ella no debe darle la oportunidad. Mientras lo pensaba, no pudo evitar echar una mirada desdeñosa y odiosa a su propio cuerpo. Esta vez, ella desecharía por completo toda esta suciedad e impurezas en ella. La firme determinación apareció en su semblante. Sin embargo, pensar que ese imbécil había manejado 9 rondas de metamorfosis. Era simplemente insondable. Si no lo hubiera presenciado con sus propios ojos, definitivamente no lo habría creído. Sin embargo, como ya había sucedido, no debe perder ante el imbécil, por supuesto. Ella resopló ligeramente. Cuando se calmó, echó un vistazo mental al origen restante del alma que le quedaba, y su resolución se hizo aún más fuerte. Como estaba comenzando desde cero, comenzaría completa y completamente desde cero. En ese caso, ya no necesitaba quedarse con eso. Ella se acostó y comenzó su avance. En poco tiempo, Wan Wu, que estaba fuera de la cueva, lo detectó. Se rió a carcajadas. Sigel había comenzado su gran avance. Sería ahora pronto. De inmediato, ganó aún más interés en jugar con los 2 pequeños compañeros. Cuando cayó la noche y los 2 pequeños se habían quedado dormidos, Old Tird y Sulin salieron a cazar. Wan Wu se transformó en su forma de Dao. Con un salto, voló al aire y a la cima de una montaña a gran velocidad. Allí, podía ver claramente las cuevas donde estaban Sigel, Big Treasure y Little Treasure.
Mientras pasaba por alto el mundo ilimitado de la noche, la emoción de irrumpir en el reino del cuerpo divino. Una sensación de heroísmo que su poderosa fuerza de combate le trajo. Y la confianza en tener el poder de realmente poder tomar el control de su familia surgió de su interior nuevamente. En el día, tenía la intención de compartir todas estas emociones con Siegel. Desafortunadamente, ella se había recluido. Sin que nadie compartiera sus emociones, solo podía venir a este lugar por la noche y disfrutar de esas emociones solo. Con otro salto, voló alto hacia el cielo. El poder divino surgió furiosamente mientras se tejía en el aire a su velocidad más rápida. Volando. Esta fue la primera vez que voló en sus 2 vidas que abarcó docenas de años y, sin embargo, ahora era tan simple como el instinto para él. Podía volar en el momento en que activó su poder divino. Unos minutos más tarde, se acostumbró completamente a ello. El viento incoloro lo rodeaba como si fuera sensible, haciendo que su velocidad fuera aún más rápida y aún más ágil. De inmediato, era como si su cuerpo se hubiera transformado en un rayo dorado pálido. Se tejió de un lado a otro en la oscuridad de la noche. Los alrededores eran completamente tranquilos. Evidentemente, había excedido la velocidad del sonido. También había dominado el poder del viento ahora. Después de la 9ª ronda de metamorfosis, una ola de poder había despertado en su línea de sangre. Era el poder del viento y también podría considerarse una especie de despertar de la línea de sangre. Si usara los mismos niveles de clasificación que el cuerpo del Rey Tigre y el tiempo de agilidad extrema, su nivel actual de dominio del poder del viento estaba aproximadamente en la primera etapa. Si bien no era muy fuerte, seguía siendo muy útil. Después de pasar un tiempo acostumbrándose, activó Extreme Agility Time. La luz dorada desapareció instantáneamente, y fue como si se hubiera mezclado en el cielo nocturno. Después de volar por un tiempo, Wang Wu, que se sintió genial, desvió su atención al mapa del universo. 867. Este fue el número que quedó después de su avance. En el mapa del universo, su holograma ya había desaparecido. Fiel a sus expectativas, aparte de los 2 puntos de luz que representan el cuerpo del Rey Tigre y el tiempo de agilidad extrema, también apareció un nuevo punto de luz pequeño y opaco. Sin dudarlo, primero tocó mentalmente el cuerpo del Rey Tigre. La parte más indispensable que le dio su confianza para poder manejar cualquier cosa y todo ahora era el cuerpo del Rey Tigre. Esta vez, su conciencia no fue a esa dimensión inexplicable. En cambio, se mantuvo consciente con una mente clara mientras experimentaba personalmente los cambios en Tiger King Body. Con la ayuda del vasto y majestuoso poder misterioso, los vagos patrones tomaron forma por completo. Se retuercen y brillaron con un brillo misterioso y profundo, dándole una sensación de fuerza e indestructibilidad. Cuando entendió las funciones de la tercera etapa del cuerpo del Rey Tigre, Wang Wu se rió. Era exactamente como lo que había esperado, defensa contra todas las fuerzas del tercer reino de nivel máximo y más abajo. Ella es el personaje principal del anime japonés Cardcaptor Sakura. Este es un villano de la caricatura china Rainbow Cat y Blue Rabbit. Capítulo 89. Soy invencible en la Tierra. Wang Wu, que poseía información que le impartía Siegel, sabía muy bien cuán fuerte era el tercer reino de nivel máximo. El nivel de fuerza entre los compañeros del tercer reino, o el reino del cuerpo divino, los cultivadores varió mucho. Tome el Wang Wu actual que había alcanzado el reino del cuerpo divino después de 9 rondas de metamorfosis, por ejemplo. Excluyendo sus habilidades especiales, su fuerza de combate actual era equivalente a un Wang Wu que había sufrido 8 rondas de metamorfosis y creció a una altura de hombro de 15 metros. O 7 rondas de metamorfosis y una altura de hombro de 20 metros. O 6 rondas de metamorfosis y una altura de hombro de 25 metros. Y así sucesivamente. Al usar una altura de hombro de 5 metros como medio nivel, incluso si no usó sus habilidades especiales, aún podría luchar más allá de su nivel contra la gran mayoría de los seres vivos. El tercer reino de nivel pico fue el alcance de cuán poderoso sería alguien que había sufrido 9 rondas de metamorfosis como base después de que su cuerpo se hubiera desarrollado al nivel de perfección.
En otras palabras, a menos que uno se sometiera a 9 rondas de metamorfosis antes de alcanzar el reino del cuerpo divino, les era imposible alcanzar el llamado tercer reino de nivel máximo. Al 99,999,99% de los cultivadores del reino del cuerpo divino en todo el universo, el concepto del reino del cuerpo divino de nivel máximo no existía. Todo lo que pudieron hacer fue hacer todo lo posible para desarrollar su cuerpo divino al nivel de perfección e intentar abrirse paso en el cuarto reino a partir de entonces. La realidad era simplemente tan dura. Si uno no logra ese paso, entonces realmente nunca podría lograrlo. A partir de esto, uno podría decir cuán poderoso era el reino del cuerpo divino de nivel pico. En este momento, solo el poder más allá de ese reino podría romper las defensas de la tercera etapa del cuerpo del rey tigre. Por supuesto, esto no significaba que Wang Wu fuera invencible entre los cultivadores del reino del cuerpo divino. Era muy consciente del mayor defecto de Tiger King Body, en el consumo de energía. Ahora que había llegado al reino del cuerpo divino, donde existían diferencias extremadamente grandes en la fuerza entre los cultivadores del mismo reino de cultivo, la falla del consumo de energía se había vuelto aún más obvia. Wang Wu calculó que si luchara contra expertos en el reino del cuerpo divino de nivel pico en este momento, 2 o 3 golpes de la otra parte serían todo lo que se necesitaría para agotar por completo su poder divino y su resistencia, lo que llevaría a su muerte. Sin embargo, ¿hubo expertos de nivel superior en el tercer reino en la Tierra? Lamentablemente, no lo hubo. Ni siquiera había ninguno que fuera un poco más débil. Sin tener en cuenta el poder tecnológico de los humanos, basado en las clasificaciones de nivel de densidad de energía espiritual de China, el nivel actual de densidad de energía espiritual estaba en la tercera etapa del tercer reino. Según la información que Xi Jinping le había dado, así como las cosas que decía en el día a día, Wang Wu estaba seguro de que la tercera etapa del tercer reino había sido clasificada precisamente usando 9 rondas de metamorfosis como base. En otras palabras, un nivel de densidad de energía espiritual en la tercera etapa del tercer reino permitiría a Wang Wu crecer hasta una altura máxima de hombro de 30 metros. En la actualidad, el máximo que China podía apoyar eran expertos de este nivel. Con la ayuda de sus habilidades especiales, ¿tendría miedo Wang Wu a los expertos de ese nivel? De ningún modo. En cuanto a las armas tecnológicas de los humanos, tampoco les tenía miedo. Las armas nucleares ya no eran capaces de matarlo. Incluso si aún pudieran usarlo y eventualmente matarlo, ya había ganado lo suficiente que le permitiría resistir y pelear con su vida en la línea. Él tenía una familia. Tenía cosas que lo harían pensar 2 veces antes de actuar. Lo mismo hicieron los humanos. Eso fue lo que le dio la confianza de que podía manejar cualquier cosa y todo en este momento. Puede que no vaya tan lejos como para decir que era invencible en la Tierra, pero ciertamente era lo suficientemente fuerte como para caminar en la Tierra sin obstáculos. Al instante borró una mayor mitad de la represión y la preocupación que había estado sintiendo a lo largo de los años. Una sensación de ligereza sin precedentes brotó de él, y una sensación de heroísmo surgió furiosamente en él mientras miraba el cielo nocturno ilimitado. La sensación de emoción lo hizo querer hacer algo y, sin embargo, no sabía qué debía hacer. Simplemente no podía calmarse sin importar qué, y seguía sintiendo una sensación de inquietud fluyendo a través de su cuerpo. Quería dejar escapar un largo rugido para expresar sus emociones, y sin embargo, también le preocupaba que molestara a Xi Jinping, Big Treasure y Little Treasure. Solo sus ojos continuaron brillando más y más brillantes. Fue solo un breve momento después que se calmó un poco. Volvió a mirar el mapa del universo. El número se quedó con solo 4,67 ahora. Mejorar su cuerpo de tigre rey a la tercera etapa había agotado 4 puntos. Si nada saliera mal, mejorar el tiempo de agilidad extrema a la tercera etapa también costaría lo mismo. Aparte de eso, el nuevo punto de luz tenue y opaco era la única otra cosa allí. Sin dudarlo mucho, lo aprovechó mentalmente. El número 4,67 se convirtió en 0,67. Todo el tiempo, siempre había creído en una cosa.
Era mejor ser un maestro de algo que ser un gato de todos los oficios. Si solo pudiera elegir uno, entonces elegiría el primero. Esta vez se mantuvo consciente y experimentó el cambio misterioso y profundo por sí mismo. Los patrones originalmente vagos tomaron forma por completo. Brillaron un oro pálido, dando a Wang Wu la sensación de que algo era extremadamente rápido y ágil, tanto que estaba a punto de desgarrar el espacio, el tiempo y alejarse. Cuando todo se calmó y comprendió las funciones de la tercera etapa de Extreme Agility Time, dejó escapar un largo soplo de aire y suprimió firmemente su agitación. Soy invencible en la tierra, 4 palabras ridículas formadas en su mente. Su agitación se intensificó. La tercera etapa del Extreme Agility Time había aumentado su velocidad original 2 veces más. En otras palabras, aparte de ese aspecto, podría aumentar su velocidad en cualquier otro aspecto en un total de 4 veces. No pudo evitar activarlo de inmediato. Una corriente cálida y cómoda fluyó instantáneamente por todo su cuerpo. Una sensación increíblemente ligera lo invadió, y sintió que podía volar sin siquiera usar su poder divino. Al mismo tiempo, gracias a su velocidad cuadruplicada, todo a su alrededor se volvió tranquilo y lento. Él era el único que parecía ser capaz de tomar el control de todo lo que lo rodeaba. Su forma desapareció de la vista en el momento en que se movió, y su velocidad fue inimaginablemente rápida. Más de 10 segundos después, reapareció sin sonar en el mismo lugar. Surgieron indicios de una sonrisa audaz y heroica. Esa velocidad era simplemente demasiado rápida, tanto que incluso se sorprendió a sí mismo. Además, estaba cada vez más seguro, por ahora, de que la parte realmente aterradora del Extreme Agility Time no era en realidad el hecho de que mejoraba su velocidad de carrera y movimiento, pero el hecho de que mejoró sus reflejos, velocidad de conciencia, nivel de sensibilidad corporal, etc. Esos fueron los factores más importantes que llevaron al gran aumento en su poder de combate. Incluso si creciera a una altura de hombro de 80 a 90 metros, es posible que aún no pueda lograr los mismos resultados que estos aspectos que se han mejorado 4 veces sus valores originales. A partir de esto, uno podría decir cuán aterradoras fueron estas mejoras. Con su velocidad cuadruplicada y su cuerpo rey tigre, no temía a los cultivadores más fuertes que China podría soportar actualmente, en otras palabras, aquellos tan fuertes como Wang Wu a una altura de hombro de 30 metros, en absoluto. De hecho, incluso tenía la confianza para luchar y matarlos. Después de un momento de reflexión, envió una cuchilla de viento dorada volando con una ola. La cuchilla del viento se movió a una velocidad más rápida que su original 4 veces y desapareció en la distancia como un rayo. Wang Wu estaba muy contento. Como se esperaba, todo era diferente en el reino del cuerpo divino. Antes de que uno alcanzara el reino del cuerpo divino, porque el ki de sangre solo podía contenerse dentro del cuerpo, el tiempo de agilidad extrema solo había podido mejorar su propia velocidad. Sin embargo, al alcanzar el reino del cuerpo divino, las mejoras ahora estaban completas, incluidos los ataques de poder divino que él también lanzó. En cuanto a las mejoras de velocidad, también fue 4 veces la velocidad que alcanzó después de mejorarla usando su poder divino. Cuando aprendió algunas habilidades de velocidad de Sigel y lo mejoró aún más 4 veces, el efecto sería aún más temible. Soy invencible en la tierra. Esas 4 palabras aparecieron en su mente nuevamente. Después de reflexionar por un tiempo, le agregó una segunda línea. ¿Quién se supone que debe disfrutar esto, sino yo? Pensó con confianza y dominante para sí mismo como ardor y celo recorrieron su sangre. Todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar a que Sigel tuviera éxito. Cuando ella tuvo éxito en su avance y ganó la capacidad de transformarse en la forma Dao, él lanzó un combo de ataque y la conquistó de una vez. Entonces, cuando eso sucedió, una amplia sonrisa le llegó a la cara. De repente, como si algo se le hubiera ocurrido, sacudió la cabeza y respiró hondo. No debe dejarse llevar. Tuvo que actuar constantemente. Tenía que hacerlo. Aún no eres inmejorable, y tampoco has conquistado a Sigel. No debes dejarte llevar. Tienes que actuar con precaución.
Solo con precaución puede apoyar al hogar y obtener todo lo que desea. Después de un largo tiempo, finalmente calmó sus emociones. La expresión de su rostro perfecto e impecable también se volvió pacífica una vez más, y reanudó su fuerte y dominante aura poderosa como un dios. Se sentó con las piernas cruzadas en el aire y comenzó a circular dentro de su cuerpo, la técnica de cultivo del reino del cuerpo divino que Sigel le había impartido. Los 8 tigres de arte espiritual devorador de energía que nutre el cuerpo, a diferencia de las técnicas de cultivo para el reino mortal y el reino de transformación, la técnica de cultivo tenía un nombre esta vez. Era evidente que la técnica era muy extraordinaria. Wang Wu no sabía con certeza si la técnica de cultivo era buena o mala o a qué clase de técnica pertenecía, pero creía que Sigel nunca le daría nada por debajo del par. Esta era su confianza como hombre. Intentó cultivar mientras comprendía la técnica de cultivo al mismo tiempo, tratando de experimentar y comprender su profundidad en la práctica real. Oltir y Sulin regresaron uno tras otro de su caza después de la medianoche. Como si tuvieran un acuerdo tácito, Big Treasure y Little Treasure también se despertaron poco después y exigieron comida. Wang Lu luego detuvo su cultivo y llegó a la cueva. Rugido. Gran hermano, mira, estos son los alimentos que trajimos de vuelta. ¿Es suficiente? Wang Shan preguntó honestamente. En su opinión, ahora que su hermano mayor se había abierto paso, su apetito definitivamente se habría vuelto aún mayor. Wang Lu estaba satisfecho con las palabras de su hermano menor. Sin embargo, mientras miraba los 4 pedazos considerables de comida frente a él, ya nunca los comería como estaban. Con uno en cada mano, sostuvo Big Treasure y Little Treasure, que querían saltar y cavar, de regreso por sus cabezas, haciendo que no puedan dar ni siquiera medio paso adelante a pesar de usar toda su fuerza. Rugido. Papi, Big Treasure tiene hambre. Quiero comer. Rugido. Little Treasure también tiene hambre. Quiero comer carne carnosa. Wang Wu se rió a carcajadas y dijo. No se apresure tanto. Papi procesará la comida por ti primero. Luego, el poder divino dorado salió de su cuerpo y lo envolvió alrededor de los 4 pedazos de comida. Mientras Wang Shan y los demás miraban con curiosidad, los 4 pedazos de comida se encogieron rápidamente, y todos los huesos e impurezas en ellos se separaron de ellos. Big Treasure y Little Treasure ya no tenían tanta prisa por comer, y observaron con curiosidad sus ojos ensanchados a lo grande y redondo. Unos 20 segundos después, el alimento, que originalmente había pesado unos pocos miles de kilogramos en total, se redujo a un peso de aproximadamente 1,000 kilogramos. Además, todo se había convertido en carne roja fresca. Solo una mirada fue suficiente para darle la impresión de que estaba delicioso. Un ligero aroma también impregnaba el aire. Los ojos de Wang Shan, Sulin, y especialmente los de Big Treasure y Little Treasure estaban fijos en la comida, y estaban cerca de babear. Rugido. Papi, Big Treasure quiere comer eso. Little Treasure también quiere comer eso. Los 2 pequeños comenzaron a clamar de nuevo. Un tranquilo y paciente Wang Wu usó su poder divino para eliminar todas las impurezas en la comida antes de saludar ligeramente, separando la carne restante en 5 porciones y enviándolas hasta cada una de ellas con su poder divino. Alrededor del 10% de la comida se colocó frente a Big Treasure y Little Treasure cada una, mientras que alrededor del 70% al 80% de la comida se colocó frente a Wang Wu. Delante de Wang Shan y Sulin, cada uno era aproximadamente el 1% de la comida. Ambos ya habían comido, así que Wang Wu solo les dejaba probar algo nuevo. Big Treasure y Little Treasure cavaron felices. Las miradas de satisfacción adornaban sus rostros cuando emitían sonidos de felicidad de la deliciosa comida. Wang Shan y Sulin engullieron ansiosamente la comida. Un breve momento de satisfacción más tarde, sus miradas se trasladaron a Wang Wu y sus hijos antes de detenerse en Wang Wu al final. El significado subyacente en sus miradas era obvio, querían más. Wang Wu fingió no darse cuenta. Comer demasiado no era bueno para el cuerpo. Ya habían tenido suficiente. Se sintió bastante emocional mientras se metía tranquilamente en la comida frente a él.
Nunca había comido alimentos tan limpios e higiénicos, incluso cuando era humano. También sabía muy bien, después de todo, cada parte era la esencia de la comida original. Ahora que lo pienso, en su reino de cultivo actual, en realidad ya no necesitaba comer más. Podría sobrevivir simplemente absorbiendo energía espiritual. Sin embargo, comer alimentos nutritivos que le dieron energía podría acelerar su cultivo. Además, también le proporcionó el placer de comer. Por lo tanto, no le importaba perder el tiempo comiendo. Unos minutos más tarde, después de que Victreasure engulló la mitad de su comida, levantó la cabeza como si algo se le hubiera ocurrido de repente. Miró la comida frente a su padre y luego la comida frente a sí mismo. Después de mirar de un lado a otro varias veces, se puso de pie de manera agradable con su voz joven e infantil. Rugido. Papi, ¿puedo intercambiar el mío con el tuyo? Capítulo 90. Reunión de China. Wang, que estaba comiendo, se sorprendió por un momento. Luego, se acercó. Cuando se aseguró de que Victreasure estaba hablando de su comida, se divirtió de inmediato. Ese pequeño bribón. Pensó que su padre era tonto. Luego, miró la barriga redonda del pequeño bribón. Lo que sea que Wang le dio definitivamente podría llenarlo. Definitivamente solo estaba siendo codicioso, comiendo la comida en el tazón de otra persona mientras comía la comida por su cuenta. Lo más importante es que sus ojos se habían desviado para igualar la comida en el cuenco de su padre. Wang levantó la mano y le dio a esa cabecita redonda un buen roce fuerte antes de que se divirtiera. Date prisa y come tu comida. Si no lo haces, cuando papá termine el suyo, se comerá el tuyo. Victreasure estaba bastante indignado, pero sin embargo bajó la cabeza y se esforzó por comer más rápido. Pronto, Wang fue el primero en terminar. Estaba lejos de estar saciado, pero estaba bien. No se interpuso en el camino de las cosas. Cuando notó que Old Tir y Sulin todavía lo miraban con suerte, se rió suavemente y dijo: «Trae tu propia comida aquí mañana. Lo procesaré por ti». Rugido. Gran hermano es el mejor. Old Tir vitoreó de alegría de inmediato. Mi señor es el mejor. Sulin también vitoreó felizmente. Wang no hizo nada de lo que dijeron. No estaban destinados a ser tomados en serio. Cuando golpeó a Old Tir o asustó al zorro de herramientas, ya no decían que era el mejor. Sin embargo, la comida que había procesado fue beneficiosa para Old Tir y Sulin hasta cierto punto. Después de todo, no había impurezas en ellos, y todo era pura esencia. Además, no le tomó mucho esfuerzo. Simplemente lo procesaría en el camino junto con los demás cuando fuera la hora de comer. Medio minuto después, Victreasure terminó su comida y eructó ligeramente. Su aspecto encantador, ingenuo y adorable puso una sonrisa en la cara de Wang. Luego, como si aún no hubiera tenido suficiente, Victreasure se lamió los labios y miró el lugar frente a su padre de inmediato. No quedaba nada. Con una expresión algo abatida, se volvió para mirar Little Treasure. Luego, sus ojos se iluminaron y se preparó para atropellar con sus pequeñas piernas cortas. Wang lo agarró del cuello de inmediato y lo echó hacia atrás. Divertido, castigó suavemente. ¿Qué estás haciendo? No puedes arrebatar la comida de tu hermana menor. Victreasure, cuyos ojos estaban fijos en la carne frente a Little Treasure, comenzó a gritar tristemente. Rugido. No tire de Victreasure hacia atrás. Victreasure no le está arrebatando la comida. Victreasure quiere ayudar a Little Treasure a comer su comida. Jaja. Wang no logró contenerse y terminó riéndose. Luego, comenzó a frotar esa cabecita tigre nuevamente cuando dijo: ¿Necesita ella tu ayuda? Compórtate y quédate aquí. Ese pequeño bribón. Estaba claramente lleno. Era solo que estaba siendo codicioso y quería más. Dado su nivel de autoconciencia, definitivamente no se detendría hasta que lograra comer más. Un gran tesoro extremadamente inflexible luchó y gritó muy en serio. Rugido. Papi, no detengas Victreasure. Victreasure va a ayudar. Little Treasure no podrá terminar. Rugido. Little Treasure puede terminarlo. Little Treasure no necesita la ayuda de Victreasure.
Por otro lado, Little Treasure levantó su cabecita y respondió con su voz infantil mientras miraba con cautela a Big Treasure. Rugido. Little Treasure está mintiendo. No puedes terminarlo. Big Treasure le respondió como si lo que dijo estuviera justificado, sin retroceder en lo más mínimo. Rugido. Little Treasure puede terminarlo. A Little Treasure ya no le gusta Big Treasure. Big Treasure es un estúpido hermano mayor. Little Treasure dijo enojado cuando ella se dio la vuelta y bloqueó su vista de su comida. Rugido. Little Treasure también es una estúpida hermana menor. A Big Treasure ya no le gusta Little Treasure. Big Treasure gritó indignado mientras torcía la cabeza para mirar la comida oculta a su vista mientras su padre la sostenía. Divertido por la vista, Wan no los detuvo. En cambio, continuó observando con gran interés. Los niños peleando entre ellos fueron simplemente muy divertidos. Sus berrinches llegaron inusualmente rápido al caer un sombrero sin previo aviso o señal y llegaron incluso más rápido que los de una mujer adulta. Sin embargo, también desaparecieron rápidamente y fueron fáciles de engatusar. Del mismo modo, también eran más fáciles de engatusar que las mujeres adultas. Por supuesto, aunque ciertamente se estaba divirtiendo viéndolos, Little Treasure aún no había terminado de comer. No podía dejar ir y permitir que Big Treasure se acercara y le arrebatara la comida, por supuesto. De repente, su expresión se congeló. Esto no estaba bien. Silla y él se había recluido. En ese caso, no significaba eso que iba a tener que cuidar de Big Treasure y Little Treasure solo otra vez. Los recuerdos de los días problemáticos del pasado volvieron a su mente y sintió la necesidad de retroceder. Cuidar a los niños no era algo que los hombres típicos pudieran hacer. Miró a los dos pequeños tipos, que todavía estaban enojados, y de repente sintió un dolor de cabeza. Luego miró a Old Tirdisulin antes de sacudir secretamente la cabeza. No importa, no había forma de que él pudiera contar con ellos. Todavía estaba bien durante los tiempos habituales, cuando Big Treasure y Little Treasure dormían, comían, jugaban y miraban dibujos animados. No necesitaban prestarles atención porque jugarían solos. Sin embargo, cuando estaban probando la paciencia de los adultos, Old Tirdisulin no debían ser contados en absoluto. Como Silly Girl no estaba cerca, definitivamente sería él quien probaría la paciencia. No pudo evitar fruncir el ceño. Unos segundos después, suspiró suavemente. ¿Qué iba a hacer él? Eran sus hijos después de todo. Su mirada se desplazó hacia la cueva donde Silly Girl se había recluido, y él comenzó a esperar cuando ella saliera aún más de la reclusión. Mientras Wanu estaba preocupado por la alta probabilidad de que los dos pequeños muchachos pusieran a prueba su paciencia en el futuro cercano, el gabinete de China y la oficina de asuntos exteriores estaban excepcionalmente ocupados a pesar del hecho de que el día aún no había amanecido. Don Pingtao, Lia Yimin, Chen Jianduo y los otros miembros del gabinete no habían dormido un guiño toda la noche. Estaban analizando y discutiendo el impacto provocado por el incidente esta vez. Los otros países nos están presionando cada vez más. Ya se han unido para preguntarnos qué está pasando exactamente. De hecho, algunos incluso nos preguntan directamente si el Rey Tigre ha entrado en el Tercer Reino. Actualmente es la fase de luna de miel de la asociación de varios países. Me temo que esta pregunta no será fácil de responder, dijo un anciano que frunce el ceño. Esperemos un poco más. Les daremos una respuesta clara cuando hayamos hecho todo lo posible para comprender la situación, dijo Don Pingtao con calma. Bien. El anciano asintió. En cuanto al Rey Tigre y su familia, el Departamento de Especies Múltiples intentará contactarlos nuevamente a las 9 en punto. Si logramos ponernos en contacto con ellos, les haré una visita y hablaré con ellos, dijo Lia Yimin. Las expresiones de todos se volvieron aún más solemnes y más graves. El Tercer Reino. Además, dada la actuación del Rey Tigre en el pasado, definitivamente no fue un avance ordinario para el Tercer Reino o un estado en el que acababa de romperse. En el momento en que pensaron en cómo una existencia tan poderosa ocupaba prominentemente las fronteras del norte, no pudieron evitar sentir un gran miedo y temor.
Como resultado, no podían ignorar esto. Tampoco podían permitirse no pensar más en esto. Después de unos segundos de silencio, Don Pingtao preguntó. El informe del centro de investigación todavía no está aquí. Una secretaria respondió. Todavía necesitan aproximadamente media hora más. Hablaremos de esto después de media hora, respondió Don Pingtao con decisión. Nadie planteó ninguna objeción. La parte más importante de este asunto fue que nadie sabía cuán fuerte era el Rey Tigre del Norte y en qué medida había llegado. Incluso si no pudieran tener una idea concreta, una idea aproximada también sería suficiente. Fue solo cuando tuvieron una idea de lo que estaba sucediendo que pudieron tomar decisiones con respecto a varios asuntos. Media hora pasó muy rápido. Se conectó un canal de video. Un anciano que parecía tener más de 60 o 70 años apareció en la pantalla. Tenía el pelo escaso pero sorprendentemente parecía estar de buen humor. Dijo seriamente. Estimados líderes, con respecto al tema del avance del Rey Tigre, hemos llevado a cabo las investigaciones y deducciones más estrictas de principio a fin. Cuando el Rey Tigre se mudó a un nuevo lugar. Cuando comenzó la conmoción entre los animales. Nuestro nivel actual de densidad de energía espiritual. La descripción del tercer reino como se indica en los dos grandes legados. Y así. Según estas pistas, estimamos que el Rey Tigre ha pasado por al menos 7 rondas de metamorfosis. Hay un 60% de posibilidades de que haya pasado por 8 rondas, y un 10% de posibilidades de que haya pasado por 9 antes de alcanzar el reino del cuerpo divino, a los que los dos legados también se refieren como el reino de la energía espiritual. Incluso antes de que terminara, Don Pingtao y las expresiones de los demás ya habían dado un giro al escuchar lo que dijo. Esto se debió a que sabían muy bien lo que eso representaba. Un mínimo de 7 rondas, un 60% de probabilidad de 8 rondas, y un 10% de probabilidad de 9 rondas. Su fuerza, después de una breve pausa, el anciano en la pantalla continuó. En términos de fuerza, si lo basamos en los 10 pisos de clasificación que hicimos al principio, la fase de principiante se clasifica como el primer piso. Incluso aquellos que pasan por 8 rondas de metamorfosis antes de alcanzar el tercer reino también se clasifican como el primer piso si acaban de romperse. Solo aquellos que pasan por 9 rondas de metamorfosis antes de alcanzar el reino del cuerpo divino mientras se rompen recientemente se consideran el segundo piso. No podemos estar completamente seguros de cuántas rondas de metamorfosis pasó el Rey Tigre, sino que, según la actuación pasada del Rey Tigre, podemos estar seguros de que su fuerza de combate al menos ha alcanzado el segundo piso o incluso el tercer piso. En la actualidad, él es la existencia más fuerte entre todos los expertos que hemos encontrado, incluidos los que conocimos en el mundo alternativo del condado de U. Habló durante unos minutos más y les contó todos los resultados de su investigación antes de que se detuviera el video. La sala de reuniones volvió a guardar silencio. Fue solo después de 2 minutos completos que Don Pingtao habló y rompió el silencio. Todos lo han escuchado. El Rey Tigre es muy fuerte, inesperadamente. Ya se ha convertido en una fuerza influyente en la Tierra. En cuanto a cómo nosotros, China, así como toda la humanidad, deberíamos tratar a esa fuerza influyente, creo que todos ya han llegado a una respuesta. Unos segundos después de hablar, Lia Yimin tomó la delantera y habló primero, con su voz firme y decidida. Primero aclararé mi postura. Sugiero que hagamos un mayor esfuerzo para formar buenas relaciones con el Rey Tigre. El Rey Tigre no tiene animosidad hacia China o la humanidad. Tenemos un enemigo común, y también tenemos los mismos intereses. La fuerza del Rey Tigre también es inmensamente útil para China y para todo el mundo. Creo que si mostramos nuestra sinceridad, podremos coexistir pacíficamente con el Rey Tigre, o incluso convertirnos en aliados. Estoy de acuerdo. Sin tener en cuenta todo lo demás por ahora y solo enfocándose en el mundo alternativo del condado de U, si un tercer reino muy realmente encuentra el pasaje mundial y entra en China, con el Rey Tigre alrededor, será mucho más fácil para nosotros lidiar con eso. Podemos solicitar la ayuda del Rey Tigre a un precio.
Sin embargo, estoy seguro de que este precio es más pequeño que el que tenemos que pagar si usamos armas nucleares, dijo Chen Jianguo inmediatamente después. Hablaré un poco sobre mi opinión. Un anciano dijo solemnemente. Todos deberían ser conscientes del nivel de destructividad del tercer reino. Ya hemos destruido 2 entidades del primer piso de los 10 pisos. Si bien no hemos tratado con nadie del segundo piso o del tercer piso, podemos imaginar fácilmente cuán poderosos deben ser. La existencia del Rey Tigre finalmente todavía me inquieta. Perdí tomar una postura. En el momento en que terminó, el ambiente en la sala de reuniones se volvió aún más pesado y aún más sombrío. Había dado voz a la preocupación escondida en los corazones de todos. Estaba bien que el Rey Tigre fuera fuerte, pero para él llegar a un punto en el que pudiera representar una amenaza para China de una vez, como líderes del país, no podían preocuparse por eso. Tenían miedo, mucho miedo. No tenían más remedio que tener miedo. No pudieron evitar tener miedo. Solo los tontos no tendrían miedo, y esos tontos no serían dignos de sentarse allí. Tos, tos. Déjame hablar un poco sobre mi opinión. Otro anciano dejó escapar un par de tos ligeras antes de hablar. Luego, suspiró y dijo. Todos, ya han escuchado lo que dijo el jefe de departamento Li en este momento. Seré honesto aquí. Me gustaría preguntar algo. Nuestras especulaciones hacia la fuerza del Rey Tigre son solo especulaciones. De hecho, incluso son especulaciones conservadoras. En ese caso, ¿realmente tenemos absoluta confianza en eliminar ese poder? Si atacamos pero terminamos siendo incapaces de eliminarlo, ¿qué debemos hacer? ¿Quién puede asumir esa responsabilidad? La sala de reuniones estaba en silencio. Sabían instantáneamente que tenían su respuesta. El anciano continuó. En segundo lugar, si hacemos un movimiento, todos los esfuerzos que hemos realizado al principio con respecto a las diversas especies animales serán en vano. Nadie sabe, con certeza, cómo cambiarán las cosas, pero me atrevo a decir que no será mejor de lo que es ahora. Puede que tengamos que enfrentarnos a 2 enemigos, los mundos alternos malvados y siniestros, así como a todos los animales en nuestro propio mundo. Mi opinión es que no debemos dudar en absoluto. Tampoco tenemos otra opción. En este momento, la estabilidad es lo más importante. Descanso mi caso. Después de unos segundos de silencio, Don Pingtao dijo. Hazme saber tu posición. Aquellos que estén de acuerdo en que deberíamos hacer un mayor esfuerzo para construir mejores relaciones con el Rey Tigre, levanten la mano. Esto es Edi Audio Novelas. Gracias por escuchar esta novela en nuestro canal.